Voy a dar la explicación sobre el desarrollo de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Aquí tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Si pueden observar, son 4 filas por 5 columnas, son 20 datos, ¿sí? Esos datos posteriormente lo pasamos a una tabla donde lo estamos ordenando de menor a mayor. El ordenamiento puede ser por columna o por fila. ¿Ok? El número mayor siempre es el que queda al último, de este lado, empezando por el inferior. Bueno, para organizar esta tabla de distribución de frecuencias y obtener los parámetros descriptivos que son la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, y posteriormente explicar el teorema de Chebyshev, como ya vimos para datos no agrupados, es el mismo procedimiento. Primer paso dice aquí, para determinar el número de clases se extrae la raíz cuadrada o raíz cúbica de todos los datos. En este caso vamos a extraer raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 20 nos da 4.47. Redondeamos a 5 clases. Estamos hablando de las clases A, B, C, D y E. ¿Sí? Siempre se redondea al número entero consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí la cantidad nos da 4.3, por ejemplo, supongamos que nos da 4.3, automáticamente pasa a ser 5. Ahí no importa el número después del punto, ¿ok? Siempre que sea 4.1, 4.3, 4.4 se redondea el número entero. Paso número 2. Se calcula el ancho de cada categoría, ¿sí? Aquí nos dice dividiendo la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos el valor mayor de nuestro conjunto, el mayor es 1482, restamos el dato menor que es 515, el que quedó en primero, y lo vamos a dividir entre 5, o sea, el número de clases que ya vimos en el paso anterior. Al hacer todo el proceso, todo el cálculo nos da 193.4, como se observa. Igual, es el mismo proceso que el anterior, lo redondeamos al número consecutivo siguiente, ¿sí? Es el mismo proceso, me refiero, no importa el decimal, ¿ok? Entonces, al redondear el 193 al 194, aquí tenemos unidad de variación igual a 1. Esto quiere decir unidad de variación es igual a 1. Estamos aumentando de un entero a otro entero, ¿ok? Ahí, hasta ahí termina el paso 2. Paso 3. Calculamos el límite inferior de cada categoría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la siguiente fórmula. Límite inferior de clase es igual a límite inferior, o sea, vamos a considerar el número más pequeño, como para la primera clase A, más el ancho de clase, que ya tenemos aquí. Ya lo calculamos, ¿sí? Entonces el límite inferior de la clase A, como nota o condición, es el número más pequeño de nuestro conjunto de datos. Ese va a ser el límite inferior de la clase A. Posteriormente, para la B le vamos a ir sumando el valor que ya calculamos acá. Para el inferior B, solo aumentamos 194 y encontramos el límite inferior. Y este número que tenemos aquí lo usamos para la siguiente clase, que es la C. Esta es la C. ¿Ok? Este número lo usamos para la siguiente clase y nada más le vamos sumando el ancho de clase, nos da el consecutivo. Y este valor le sumamos el ancho de clase y nos da para la siguiente clase y así sucesivamente. De esta manera vamos a encontrar para las 5 clases A, B, C, D y E. ¿Ok? Pasamos a el paso número 4. Calculamos el límite superior para la tabla de distribución de frecuencias con la siguiente fórmula.
el límite inferior de la clase más el ancho de clase, que ya lo calculamos, que es 194, menos la unidad de variación, que vale 1. Eso también ya lo tenemos, si se acuerdan, del paso. Paso 1 y el paso 2. Ya lo tenemos calculado. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Considerar los límites inferiores que ya se tienen en el paso anterior. Para las 5 clases A, B, C, D y E. Nada más le vamos a ir sumando el ancho de clase, que es el mismo número. Aquí ya no lo anoté, pero es el mismo. Y le vamos restando la unidad de variación. Es un proceso simple de suma y resta, considerando estos valores que ya lo tenemos en el paso anterior. Y obtenemos nuestro límite superior de clase. Límite superior de clase. ¿Ok? Continuamos con el paso 5. Para evitar los huecos en los límites inferior y superior, se obtiene o se extrae las fronteras de clase. ¿Sí? Aquí, desde un principio, obtenemos para la primera clase que el límite inferior es 515 y el límite superior, que ya tuvimos calculado para esta clase, nos dio 708, ¿sí? Para esta clase. Y para la clase B, tenemos que el límite inferior de la clase B es 709. Aquí está, 709. Entonces, anotamos aquí 709. Aquí ya estamos observando que hay una unidad de variación, ¿sí? De 708 a 709 hay un hueco, a eso se refiere el paso 5. Entonces, para eliminar ese hueco vamos a calcular las fronteras de clase. Como podemos observar aquí, para calcular la frontera de clase inferior, al límite inferior le vamos a restar un medio de la unidad de variación, o sea, 1. Aquí esto vale 1. Y del lado derecho le vamos a sumar la mitad de 1. Y vamos a obtener estos valores. A todos los límites inferiores le restamos la mitad de la unidad de variación, que es 0.5. Tenemos todos estos valores. Y del lado derecho, a todos los límites superiores, le estamos sumando la mitad de la unidad de variación y obtenemos todos estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en todas nuestras clases, en nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya las tenemos así. ¿Ok? El límite, la frontera superior que tenemos de la clase A es la frontera inferior de la clase B. Es lo mismo. Entonces que aquí ya no tenemos un espacio o un hueco. Ya cualquier valor de nuestra tabla de datos agrupados van a entrar en cualquiera de estas clases. Ya no va a haber un hueco. O sea, lo vamos a ver posteriormente cuando ya tengamos nuestra tabla de frecuencia. Hasta aquí vamos a cortar con el paso 5 y posteriormente vamos a iniciar el segundo video.